El día de hoy les traemos de esas historias que los abuelos cuentan que son reales. Muchas veces dicen que incluso hay testigos y pruebas de su veracidad. ¿Alguna vez sus abuelos les han contado alguna historia de actividad paranormal? Si es así, nos gustaría escuchar tu historia. Les saludo con mucho gusto, deseando estén pasando un momento agradable. Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle me gusta y comenten. Sigan sintonizando, no escuches de noche. Esta historia me la contó mi abuelo. Dice que cuando él era joven vivía en un pueblo. No voy a decir el nombre ya que es muy conocido acá en México. Ellos se dedicaban a la venta de leche. Por ende, tenían bastantes vacas. Mi abuelo era el encargado de ordeñarlas. Todos los días se levantaba a las 4 de la mañana para iniciar, ya que tenía que estar lista para su venta a las 7. Era su rutina de todos los días, ya que él era el encargado de eso y si no lo hacía las vacas podrían sufrir alguna enfermedad. Eso era lo que decía mi abuelo. Dice que una mañana cuando iba para el establo, tenía que pasar por un campo de maíz. Cuando lo estaba cruzando escuchó como si hablaran, como si en medio de ese campo mujeres estuvieran dialogando. Pero no se veía a nadie, solo se escuchaban las voces y de repente una que otra risa. Dice que se asustó y salió corriendo para llegar al establo. Le causó mucha curiosidad ya que a algunas de las vacas cuando estaba ordeñándolas no le salía la leche que deberían. Algunas solo daban medio litro o incluso 1 litro, pero no más. Él se sorprendió y creyó que alguien les estaba robando, que durante la noche alguna persona llegaba y ordeñaba las vacas. Continuó ordeñando las vacas que quedaban, las que sí empezaban a dar más leche. Pero él estaba decidido a que iba a averiguar qué era lo que pasaba. Y si alguien les estaba robando, se las iban a ver muy mal. Esa misma noche se quedó a dormir en el establo, en un pequeño cuarto donde guardaban herramientas. Solo estaba él y su escopeta. Se encontraba quedándose dormido cuando escuchó cómo una vaca empezaba a bramar. Él muy lentamente abrió la puerta de aquel cuarto, asomó la punta de su escopeta y luego él. Estaba muy oscuro, no podía ver nada, así que tomó la lámpara y alumbró hacia aquel corral donde se encontraban las vacas. La mayoría estaban echadas, unas cuantas de pie. No había nada, hasta que llegó a una vaca. Abajo de esta había una mujer agachada, estaba desnuda y muy sucia. Esta se encontraba tomando leche directo de la ubre. Le echó la luz en la cara y aquella mujer volteó. Dice mi abuelo que estaba horrenda. Dice que no puede explicar, pero que no era cara de una mujer, era como de un animal. Dice mi abuelo que cuando volteó, esta criatura se levantó y corrió para perderse en la oscuridad. Mi abuelo dice que salió corriendo para la casa de su mamá, que del miedo no se pudo quedar más ahí. Cuando llegó, le preguntó que qué traía, por qué había llegado así con tanto ruido, que despertó a todos en la casa. Les contó lo que había visto. En ese entonces eran muy común las historias de avistamientos de brujas. Todos le creyeron. La mamá de mi abuelo era muy católica, así que en la mañana fue a bendecir el establo y a poner una cruz. Esto para alejar cualquier mal de ese lugar. Dice mi abuelo que la siguiente noche uno de sus hermanos se quedó con él en ese cuarto, vigilando. Cuando él estaba dormido, su hermano lo despertó. Le tocó el hombro.
Dice que empezaron a escuchar algunas voces afuera y como si caminaran. Esa noche había luna llena. Estaba muy grande y la luz de la luna los podía hacer ver. Se asomaron y vieron a unas 8 mujeres aproximadamente que caminaban como changos, como agachadas. Una de ellas tocó el cerco del corral y claramente se vio como si el cerco le quemara. Soltó un gran grito de dolor. Las demás mujeres caminaban de un lado a otro como desesperadas, como si quisieran entrar pero sin poder hacerlo. Después de un rato, aquellas mujeres se convirtieron en algo negro que salió volando y se fueron de ahí. Dice mi abuelo que fue algo increíble. Me dice que en ese pueblo eran muy común los avistamientos de brujas, que su mamá ya había visto, por eso sabía qué hacer. Desde ese día, las vacas ya daban lo que tenían que dar, y cada semana mi tatarabuela pasaba por el establo para bendecir el lugar. Dice mi abuelo que a veces se escuchaban los gritos hasta la casa, que venían de ese establo. Posiblemente eran aquellas brujas queriendo volver a entrar, pero sin poder hacerlo. Desde ese entonces, ya todo volvió a la normalidad. Cada que salíamos de la casa, mi tatarabuela les daba la bendición a todos y les echaba agua bendita para protección de aquellos seres sobrenaturales. De vez en cuando vamos a ese pueblo de visita, a visitar a mi abuelo, y esas historias continúan. Gente del lugar dice ser testigo de avistamientos de brujas. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia así? ¿Creen que existan estos seres? Nos gustaría que nos compartieran su historia. Quiero iniciar con una pregunta. ¿Ustedes creen en el chupacabras? Esta historia me la contó mi abuelo. Le dije que si me la volvía a contar para mandarla a este canal. Y esto fue lo que me dijo. Yo no creía en esas fantasías. Pensaba que era solo un mito. Pero todo cambió. Les voy a contar esta historia. Vivía en un pueblo de Tierra Caliente, Michoacán. Mi familia se dedicaba a la ganadería. Tenían borregos, caballos, algunas vacas, pollos y también conejos. Vendían estos animales y de ahí obtenían economía. Un día nos encontrábamos caminando por el monte buscando a las vacas, mi padre y yo, cuando en medio de un camino encontramos a una muerta. Esta se encontraba seca, como si llevara muchos meses ahí. El problema es que diariamente contábamos las vacas cuando llegaban del cerro y cuando las dejábamos salir para que fueran a pastorear. Ese día en la mañana no faltaba ninguna. Nos dimos cuenta que tenía arañazos en el cuerpo y una gran mordida en el cuello. En ese entonces se creía que un puma era el encargado de que estos animales sufrieran esas muertes, ya que vecinos de la localidad también les sucedía lo mismo. Algunos metros más adelante se encontraba la manada, se encontraban todas las vacas. Así que decidimos arrearlas hasta la casa para guardarlas en el corral. Esa misma noche hubo una reunión con vecinos para ver qué podíamos hacer con aquel animal que estaba acabando con todo el ganado de aquella localidad. Todos estaban convencidos de que era un puma. Pudiera ser que sí, pero algo estaba raro, ya que aquel animal solo se veía que a sus víctimas les chupaba la sangre. No se comía la carne, ni los despellejaba. Solo se encontraban secos, sin sangre. En la junta acordaron que un grupo de personas iba a salir a dar cacería a aquel animal. Ya la gente de ahí no podía más. Entre ellos
estaba uno de mis hermanos. Él tenía que estar. Era uno de los mejores cazadores del pueblo. Así que al otro día muy temprano, aquel grupo salió hacia el monte. Eran unos 9 aproximadamente. Iban a estar 5 días buscando aquella bestia. Esa misma tarde me encontraba cuidando a las borregas cuando escucho cómo una de ellas hace un ruido de dolor. Pero rápidamente entra en silencio. Me levanté, ya que estaba sentado en un árbol, y fui a ver si estaba bien. Mi sorpresa fue de que esta borrega estaba agonizando. Tenía 2 agujeros en el cuello y arañazos por todo el cuerpo. No podía ser posible. Yo no había visto nada. Era muy claro que aquella criatura me escuchó o me vio cuando me acercaba, que no pudo terminar con la borrega y salió corriendo, pero yo no vi nada. Esto no podía ser. No podía ser que enfrente de mi nariz aquella criatura hiciera de las suyas. En esos días que los cazadores se encontraban en el monte, los ataques al ganado en el pueblo se hicieron más frecuentes. E incluso algunos pobladores dijeron haber visto aquel animal. No lo describen bien, pero dicen que era como un gato muy grande, más grande que un puma. La verdad es que yo no les creía mucho. Todos contaban historias distintas, al grado de decir algunos que aquella criatura volaba. Me parecía algo absurdo. Una tarde regresaron aquellas personas que fueron en busca del animal, sin tener éxito. No traían nada. Nos cuentan que ni un solo animal vieron. Eso era raro, ya que antes en ese lugar se podían ver venados, puercos salvajes y tejones, así como muchos otros animales. Lo más que lograron ver eran ardillas. Esto solo significaba una cosa: aquel animal estaba acabando con todo. Quién sabe cuánto tiempo llevaba ahí, y como se terminó los animales salvajes, por eso los ataques al ganado eran más frecuentes. Esa misma tarde, un vecino salió gritando que lo ayudaran. Todos corrimos hacia su terreno. 2 chivas que el señor tenía estaban muertas y secas. Aquel animal se las había chupado. Esa misma noche pusieron una carnada, una borrega atada a un poste con una campanita. Varios de nosotros nos escondimos entre las hierbas. Estuvimos ahí por más de 3 horas, cuando de pronto mi hermano me toca el hombro y me dice: mira. Volteo y vemos a un ser que venía caminando, pero en 2 patas. No era un animal, pero tampoco un hombre. Era una criatura muy rara. Aquella cosa se abalanzó sobre aquel borrego. Tenía 2 grandes colmillos que le salían de su boca. Los clavó en el cuello de aquel animal. Vimos todo. Estábamos a unos 10 metros de donde se encontraba. Empezamos a dispararle. Aquella criatura soltó un grito bastante fuerte que fue hasta ensordecedor, seguido de un gruñido. Rápidamente dejó al animal ahí y corrió hacia el bosque, herido. Salimos todos del escondite. No podíamos creer lo que habíamos visto. ¿Quién sabe qué criatura era aquella? Después de eso se terminaron los ataques al ganado. Posiblemente aquella criatura no sobrevivió o huyó, ya que nunca encontraron su cuerpo. Eso no se sabe. Si te gustaría escuchar tu historia aquí, puedes compartirnos al correo noescuchesdenoche@gmail.com. Síguenos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. No olvides suscribirte. Eso nos ayuda mucho y nos motiva a seguir subiendo contenido. Continúa sintonizando No Escuches de Noche.